Bienvenidos, Camino Nuevo, con una emisión más aquí sirviéndoles a ustedes, dándole gracias a Dios por su favor, por su misericordia de podernos revelar a usted y a mí cosas que, como dice la Escritura, ojo no vio ni oído yo, y Él dice claramente que son las que tiene reveladas para los que le aman. Estamos contentos de poder estar siguiendo esta serie de pláticas y hemos visto toda la situación que nunca jamás pensamos que iba a presentarse en el mundo. Las cosas han cambiado totalmente. Hemos estado viendo pues una pandemia como nunca antes nos pudimos imaginar que hubiera algo así. Y mucha gente se pregunta qué está pasando. Sí, ahora que tembló en México, ahora que viene un nubarrón de, de polvo del Sahara que va a pasar por allá, estaban diciendo que los que tienen coronavirus van a estar expuestos a un peligro inminente de, pues pueden morir porque de por sí no pueden respirar y luego con los polvos, el polvo que viene del desierto, es increíble cómo viajan esas tolvaneras. Y bueno, acaba de llover por acá por Houston de una manera tremenda también, inundaciones. Y parece como que si se fuese a acabar el mundo, muchas personas están asombradas de lo que está sucediendo. Hay mucha gente arrepentida diciendo, Señor, ¿sabes qué? Ya está, ¿no? Dime qué hago, qué quieres que haga. O sea, muchos quieren saltar por la borda ya también porque ya no vemos, como dicen en México, lo duro, sino lo tupido en todas estas cosas que estamos viviendo, estas circunstancias que está atravesando toda la humanidad, que repito, nunca antes habíamos visto algo así. Y queremos decirle a usted que la paz y la confianza en Dios tienen mucho que ver y no en un concepto o en un ámbito religioso, sino que es en un ámbito de fe que usted y yo debemos estar creyendo en que hay un Dios que todo lo tiene bajo control. Y usted y yo no nos podemos imaginar que tal vez Dios esté utilizando todas estas cosas que estamos viviendo para que reconsideremos todas las cosas en nuestra vida. Pues estamos con la duda de que si me va a pegar un día a mí el coronavirus, que si me voy a morir, y tantas cosas que llegan a nuestra mente, a nuestra cabeza, y nos roban el sueño. Y a pesar de todas estas circunstancias, hay mucha gente que sigue metida en el egoísmo de su persona, pues tomando como pretexto estas circunstancias, se meten a las drogas, se meten a las cosas que no son permitidas por la ley, se meten a cometer excesos, abandonos de hijos, personas que están abusando del regalo que Dios nos dio, que es el sexo, que únicamente Dios lo creó para disfrutarse en el matrimonio. Ahora se ha descompuesto todo eso y ahora es todo mundo contra todo mundo, ya no hay respeto por lo que Dios dijo un día cuando instituyó la familia, sí, que creciera y fructificara, y Él, claramente, la historia nos marca, inició la historia y la vida con un hombre y con una mujer que formaron la primera familia, pero el ser humano se ha desviado de todos los mandamientos de Dios, de todas las órdenes de Dios, porque el ser humano se separó de su creador a partir de la caída. Eso lo puede usted leer en Génesis 3, ahí con toda claridad. Usted puede ver cómo Dios expone el, pues la rebeldía del ser humano al dejar a su creador y dedicarse a sí mismo, siguiendo las órdenes del nuevo padre de mentira que se llama Satanás, que fue el que originó todo esto. El ser humano perdió todo el lugar que tenía de preponderancia con Dios, perdió toda comunicación con el Señor y quedó totalmente solo, ¿sí? Y el Señor Jesucristo claramente nos dice en el Evangelio de San Juan: separados de mí nada podéis hacer. Y vemos cómo la humanidad está siguiendo sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios planes, su agenda propia. Vemos a los gobernantes cometiendo toda clase de errores, no importándole la vida de las gentes que gobiernan.
vemos las religiones haciendo de las suyas, abusando de la gente, y ahora que hay necesidad no ayudan a nadie económicamente, solamente se han enriquecido unos cuantos con la fe equivocada de la gente que piensan que están en la religión correcta o en la enseñanza correcta, y lo cual en verdad ha sido doloroso ver que no sirve de nada el tener una religión o el tener fe en algo que es falso, porque no nos da ninguna respuesta, no nos da ninguna solución. Y repito, mucha gente está pensando, ¿existe Dios o no existe Dios? Y hay un título que puse yo hoy, ¿es lo mismo creer que conocer a Dios? Y esta es una pregunta muy importante, porque el Señor Jesucristo dijo, al que cree todo le es posible. Y nos abre la puerta a través de su sacrificio en la cruz para que podamos, usted y yo, por medio de la fe, accesar a los regalos que Dios ya obtuvo para nosotros. Y uno de esos regalos es que la fe suya y la fe mía nos pueden abrir la puerta para conocer a Dios. Usted y yo, desde que somos pequeñitos, se nos inculca a creer en Dios. Y cualquier persona en la calle que usted se encuentre y le pregunta ¿crees en Dios? Le va a decir que sí, ya sea un asesino, ya sea una prostituta, ya sea una persona que tiene preferencias sexuales erróneas, que mucha gente fracasó en el desarrollo de su personal, en su desarrollo personal. Y todo esto es porque todos nosotros estamos comprometidos a esta carne que es la que pide placeres, y que Satanás con todas las ganas del mundo nos ofrece los placeres, nos ofrece riquezas, nos ofrece tentaciones, y eso es para que usted y yo nos desviemos, que estemos en las tinieblas, que nos alejemos del Señor. Y con todo y lo que el mundo tiene y ofrece, incluidas sus religiones, sus políticas, sus planes de desarrollo, sus fondos monetarios, todo lo que hay, la gente multimillonaria, o sea, estamos viendo que el mundo va hacia un caos. Estaba yo observando todos los resultados de la economía, todas las cosas que están vaticinando los expertos, de que todas las economías del mundo se van a ir a pique. La única que se va a salvar, decían, es la de China, y con un 1%. Los demás están en negativo, el -10, -12%. O sea, ¿de qué le sirve al hombre toda su riqueza, toda su vanagloria, si todo se está yendo a pique? Y estamos viendo que el ser humano no puede ir en contra de las cosas de Dios. Faraón era uno de los que vemos como la Biblia en Génesis nos muestra a Dios, que Faraón confiaba muchísimo en todos los dioses que existían, eran muchos dioses los que había, y Dios, a través de cada plaga, él venció a cada uno de esos, o le demostró a Faraón que ninguno de sus dioses en los cuales él creía era alguien que pudiera darle algún resultado. Faraón tuvo que reconocer cuando el pueblo de Israel iba saliendo, y cuando vieron muertos a todos los primogénitos de todo el pueblo y hasta de los animales, todos los primeros, los varones, los mayorcitos, murieron, porque Dios emitió juicio contra Egipto. Y dijeron, le dijo Egipto, el rey de Egipto, le dijo, váyanse y adoren a su Dios, ¿sí? Y reconoció que Dios es todopoderoso, pero el necio corazón entenebrecido de cada uno de nosotros. Hoy vemos con Faraón, él no le importó y volvió a tratar de ir a matar a todo el pueblo de Dios, y murieron ahogados él junto con su ejército en las aguas del río, del mar que cruzaron. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy cerca o estoy lejos de Dios? Es una pregunta muy interesante, también muy importante, para que usted vea realmente si el resultado de su vida ha sido el que usted desea y el que Dios quiere. Entonces, vamos a la Biblia a ver cómo Dios tiene ahí bien registradito nuestro comportamiento.
está registrada nuestra historia, está registrado nuestro futuro, nuestro presente. Y el problema que tenemos es que solo creemos en Dios. Y cuando usted y yo creemos en Dios, nos imaginamos a Dios. No es lo mismo que yo le diga, ¿sabes qué? Mira, te voy a presentar al presidente Abraham Lincoln. ¿Crees que existió? No, sí, sí, la historia habla de él y todo. Ahora, si yo le dijera, ¿conoces a Abraham Lincoln? Va usted a decir, no, pues, ¿cómo lo voy a conocer? No, pues es una historia y es un cuento y pues no lo puedo conocer. Bueno, Dios es una realidad y se nos ha enseñado a través de la religión de que Dios es algo lejano, algo que después de la muerte vamos usted y yo a encontrar si es que llegamos y que hay que cumplir ciertos ritos, ciertas doctrinas, ciertas reglas para que podamos accesar al reino de los cielos y nos la pone muy difícil porque el mismo Jesucristo dijo, ay de ustedes, fariseos, ¿sí? Y eso se refiere a los sacerdotes, se refiere a los pastores, a los ministros que están alejados de la verdad de Dios. Dice, ustedes van y viajan por todo el mundo y hacen un prosélito, y cuando lo convierten lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Ah, caray, ¿cómo? Espérate, Señor, pues si estamos dando la palabra, estamos dando la Biblia, estamos dando tus instrucciones, pero Dios no puede tener acceso a la gente que solamente vive para el yo, para su corazón y que se imagina y cree en Dios. Lo que Dios busca es arrepentimiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos, podemos salir de esa etapa de tinieblas para que nos brille la luz y poder ver que hay una esperanza. Y mire lo que nos está aquí poniendo el apóstol Pablo en Efesios 2. Dice que el Señor Jesucristo, voy a ir hasta el versículo 13, y nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí estamos reflejados muchos de nosotros. Desafortunadamente así hay muchísima gente que están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, dice aquí, y sin Dios en el mundo. Muchos piensan que están siguiendo al Dios verdadero, pero Satanás con sus engaños se ha levantado como si fuese Dios. La Biblia lo nombra el Dios de este siglo, porque Él es el que está cegando el entendimiento de los que están alejados de Dios, de los que piensan que creyendo en Dios ya le hicieron, y aún creyendo en Dios van todavía a actos de brujería, actos de hechicería, con los adivinos, van con a las religiones y están confiando en hombres, poniendo su confianza en doctrinas que salen de ideas humanas, lo cual estamos condenados a seguir en lo que nos dice aquí, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando habla de alejados de la ciudadanía de Israel, habla precisamente de que no solo ese es el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo nos dice la Escritura que vino a ser de los dos pueblos uno solo, o sea, eran los gentiles y los israelitas. Ahora usted y yo fuimos implantados o estamos dentro del Israel, pero es el Israel espiritual. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y hay una cabeza a la cual seguimos que es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Entonces, déjeme decirle que en la cruz el Señor hizo algo por usted y por mí. No podíamos pagar el precio de nuestra falta, de nuestros pecados, de nuestra pues ofensas, de nuestras ofensas. El Señor lo sabía. No había quien pudiera pagar. Nos dicen Romanos, dice que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se alejaron de Dios. Y realmente esa es la cuestión con toda la religiosidad que usted y yo tenemos. Con toda religión estamos más alejados de Dios que nunca. Y no nos vamos a cansar de repetir esto, porque la religión, si Dios tuviera la solución en la religión, ya no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. No ha podido ninguna religión.
llegar al espíritu del ser humano. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, tiene la capacidad de conectar a nuestro espíritu. Y esto fue posible únicamente cuando dice aquí en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Cuando habla de aquel tiempo es antes de Cristo. O sea, si usted hoy está oyendo por primera vez las cosas de Jesucristo, pues le voy a hacer la invitación para que pase al después de Cristo, porque cuando usted y yo pasamos a la historia después de Cristo, usted y yo tenemos acceso a las cosas eternas, a las cosas espirituales, y vamos a poder entender todo lo que Dios quiere que entendamos, que está en la Biblia, pero tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, no revelado por una idea humana o por un pensamiento o sentimiento que cree que las cosas de Dios son como uno piensa, y eso estamos alejadísimos. Y nos dice aquí Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición real sin Cristo, muertos y en delitos y pecados. Y no podíamos pagar ningún precio. Tuvo que venir una vida santa, una vida inocente, sin pecado, y vino a cargar el pecado de todos nosotros en una cruz y murió para que tuviéramos acceso a esta bendición que hoy estamos aquí hablando. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que hace la gente que está alejada de las cosas de Dios. Tienen su ser sirviendo a un príncipe, dice aquí, el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y que opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo estamos en un peligro inminente porque el control de Satanás, esclavizándonos a través de religiones, a través de ideas humanas, a través de políticas, a través de cuestiones sociales. Él está contento en que usted y yo estemos perdidos y que no nos brille la luz, ¿sí? Y aquí nos habla el Señor cuando usted se convence de aceptar a Jesucristo. Mire, aquí está hablándole a la gente que ya se aceptó y creyó en Jesús. Dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, una persona que, aunque tenga, mire, Pablo tenía su religión, era la mejor religión del mundo según decían, ¿sí? Y aquí él está diciendo que vivíamos en otro, ¿sí? O sea, él mismo habla que andábamos, ¿sí? En la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿cómo Pablo puede decir eso si él era miembro del Sanedrín, él era una autoridad en la Biblia? Pues es que él reconoció realmente que todo lo que usted y yo tenemos llamado religión, llamado egoísmo o cosas que usted se levante como si fuera Dios, eso nos condena a la muerte eterna y a irnos al infierno. Y mire el 8, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. O sea, es algo gratuito, usted no tuvo que poner nada, usted no tuvo que poner a su hijo, no tuvo que dar su vida, no tuvo que no le costó a usted y a mí nada, no nos costó nada, le costó a Dios todo lo que era su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué hizo esto Dios? El Señor dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, un lugar de preponderancia como nunca antes nos pudiésemos imaginar, que usted y yo estuviésemos sentados en el trono de Jesucristo juntamente con Él, reinando en lugares celestiales. Eso es lo que Dios ya vio en usted y en mí. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo su última palabra antes de morir, dijo, consumado es. Ya ese consumado es, fue que Dios recuperó nuestras vidas, recuperó nuestros cuerpos pecaminosos que se quedaron colgados en la cruz, y los está preparando para que tengamos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo.
Entonces, lleguemos a la conclusión de que todo lo que estamos hablando requiere de fe. Para algunos esto puede ser locura. Hay mucha gente que ha asistido a los lugares donde nos hemos reunido y ya no regresan. Siguen otra vez en sus donde se sienten cómodos y que los siguen engañando, le siguen metiendo ideas de hombres. ¿Por qué? Porque es más fácil creer. O sea, es mucho compromiso el morir al yo. Muchos no se atreven a pagar ese precio tan alto y por eso es más preferible estar en una iglesia pasándome los años ahí oyendo al que está ahí enfrente, dándole su feria que me está sacando cada vez que se le ocurre, y tener pues tranquila la conciencia y el alma, pero nuestro espíritu no va a madurar jamás con enseñanzas de seres humanos. Por eso Dios hizo todo lo que estamos hablando para madurarnos en el espíritu y solamente esto compete al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el único que puede llegar a nuestro espíritu para sacarnos y dejar del baúl que salga toda la basura que usted y yo guardamos. Hay muchas cosas que tenemos todavía, muchas cosas que pedir perdón, muchas cosas de cuales arrepentirnos, pero cuando usted se arrepiente realmente de su condición humana caída y le entrega su vida al Señor, usted y yo recuperamos automáticamente el lugar que tenía Adán, ese lugar de privilegio que podía escuchar, platicar con Dios, pasearse con Dios. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo accesemos nuevamente a esto. Ahora, nos dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea, que el Evangelio que usted y yo aprendamos esté llevado en base a nuestra posición en Cristo, no a nuestra posición con Cristo, como nos enseña la religión, que tú tienes una relación personal con Cristo. Mire, a Dios no le interesa tener una relación personal con usted y conmigo, porque la relación personal implica dos personas y Cristo mismo dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra nos mostró que era uno con el Padre y era uno con el Espíritu Santo. Y esto es lo que a la religión le duele la cabeza, se da de topes y no sabe cómo explicar de que somos uno en Cristo Jesús, que somos el cuerpo de Cristo, porque si lo hubiera entendido la religión no hubiera tantísimas denominaciones, no hubiera tantísimas iglesias con diferentes ideas, con diferentes enseñanzas. Y usted puede ver, esto es muy claro, sí, porque en varios lugares hay tanta división que uno es pastor, uno es apóstol, uno es maestro, otro es evangelista, y todo el mundo anda haciendo su negocio propio, echando a la basura todo lo que Dios nos enseñó, que los cinco dones que Dios hizo de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, fuese para edificación del cuerpo de Cristo, pero cada uno se pone su nombre en lo particular y se edifican ellos mismos sus propios reinos, sus propias iglesias, y se llevan entre las patas a muchísima gente que ahí está entregando su dinero y se abren radios, se abren televisoras y toda la gente es llevada a la brujería, a la hechicería, cuando están queriendo comprar el favor de Dios con dinero. Entonces, ya basta de todo esto y dice aquí que fue gratis, fuimos salvos, a Dios no necesita su dinero ni mi dinero para que Él siga con su gracia en nosotros, ¿sí? Dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, para conocer a Dios, Él la puso muy sencilla. Cristo es nuestro acceso directo para el Padre. Jesús le dijo a uno de los discípulos, cuando Él le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. O sea, es importante eliminar esa mentalidad religiosa que tenemos, que es la que nos impide accesar a las cosas del reino, a las cosas eternas.
Esta doctrina que usted escucha es la doctrina de Dios, porque es el Evangelio de Dios. No es el Evangelio que a mí se me ocurrió. Ese es un Evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar, el Evangelio del reino, ¿sí? Y el Evangelio del reino está esperando a que usted y yo realmente despertemos de todo lo que hemos estado dormidos con la religiosidad que Satanás pone en nuestras vidas. A través de Adán traemos esa cuestión como si fuese genética, y ya el Señor Jesucristo nos está mostrando el camino, la verdad y la vida. Solamente es Él, y nadie llega a Dios, nadie va a llegar al Padre a través de ningún otro medio. No hay religiones, no hay doctrinas, no hay hombres sabios o poderosos, inteligentes o milagrosos que nos puedan acercar a Dios. No hay vírgenes, no hay santos, no hay santa muerte, no hay ninguna basura, porque el Señor Jesús fue enfático y claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Esperemos que ese mensaje sea de valor para su vida. Estamos en contacto el día de mañana. Tenemos otra vez cita a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por